Quédate. Enseguida comienza Bienvenidos a Bordo. Elegiste el destino, armaste la valija y cargaste la playlist. Prepárate, ya comienza Bienvenidos a Bordo. Muy buenos mediodías, bienvenidos a un nuevo programa, bienvenidos a Bordo. Como cada sábado vamos a estar viajando aquí por Radio Con Aguante durante los 2 horitas y estamos en este programa 337 de la 8ª temporada, bastantes abrigados, porque es como que perdimos el otoño en el medio, ya esto es invierno, yo que soy team verano no la estoy pasando bien. Pero no estoy sola, me acompaña Claudio Ser. ¿Qué tal, Claudio? Buen mediodía. Buen mediodía, Ceci, a todos los oyentes que nos siguen todos los sábados aquí en Bienvenidos a Bordo por Radio Con Aguante. Temperatura actual, para que tanto hablas del clima, sí, está 17 grados. Bueno, no está tan fresco, ya estamos un poco más otoñal hoy. Humedad 55%, Ajá. El viento a 14 kilómetros en la hora, que nada que ver con el viento de hace 2 días atrás a la noche, No. que refrescó abismalmente de un día para el otro. El jueves a la noche era bastante fresco el vientito. Pero bueno, aquí estamos para viajar durante 2 horitas. Decíamos www.radioconaguante.com.ar. Ahí nos pueden escuchar, nos pueden ver. También se pueden bajar la aplicación de la radio al celular. Buscan Radio Con Aguante. Hay mucha gente que nos sigue por la aplicación, ¿Por la aplicación? Por Radio Con Aguante nos escuchan todos los sábados, así que mandamos saluditos a todos aquellos que nos escuchan a través de la app. Y por la app nos pueden mandar mensaje, pero también lo pueden hacer al WhatsApp de la radio, aquí al 11 26 99 95 74. 11 26 99 95 74. ¿Quién los va a escuchar ahí si mandan un WhatsApp a ese ¿Quién? número? No sé quién. ¿El operador? Ah, ¿vino el operador? Pero por supuesto, feliz, contento porque ganó Belgrano de Córdoba ayer. Triunfazo con gol de un ex Defensa y Justicia, Ubita Fernández. Ahí en La Plata hay que ganar 1-0, así que muy bien el equipo pirata. Así que nuestro operador técnico Guillermo Guerra ahí en los controles como todos los sábados, pero no está solo. ¿Quién acompaña? Lo acompaña entonces el productor general Marcos Delgado, pero Racing no jugó todavía, ¿no? ¿Juega Racing? ¿Jugó por Copa esta semana? Estoy perdida. No Pasa sigo que viene a copas ser campeón de la internacionales. Copa, de la Recopa, de la Sudamericana. ¿Qué más querés? Ya está, ¿qué más querés? Tienen que seguir ganando. ¿Ah, sí? Ah, sí, ganó el martes. ¿Se acuerda que el martes estábamos en el lanzamiento del Tapeando? Y ahí estaba un colega Es hincha verdad, de es Racing verdad. que decía, estoy Fue acá contra y Fortaleza. en Brasil y ganó. ¿Ganó? ¿Me está corroborando? Sí, ¿Ganó? sí, ¿Ganó? ganó. Estamos Muy bien, bueno, bien. todos felices Estamos todos en esta felices. mesa. Vélez ganó por la Copa Libertadores. San Lorenzo Belgrano ganó ayer por el torneo. Ah, ¿no jugó en torneo internacional? Ganó ayer por el torneo Apertura. Ah, bueno, perdón. No, pero gana, está bien. Bueno, no El importante es importa. ganar. Bueno, sigamos con lo que tenemos Frase para de el día de Bilardo. hoy. Ah, nada que ver. Bueno, arrancando Bienvenidos a Bordo, ¿sí? Arrancando el mes de abril, el 4º mes del año ya. Y en el día de hoy, en estas 2 horitas de Bienvenidos a Bordo, en el programa número 337, esta 8ª temporada, tendremos viajes. ¿Por dónde arrancaremos? Bueno, vamos a estar hablando con Lucas Osuna, el director comercial para Latinoamérica, Europa, Mundo, para conocer un poco, o derribar, ¿no? Por ahí, los mitos acerca de los circuitos. ¿No? Que uno dice, no, por ahí no viajo con un circuito, prefiero armármelo yo, que ya eso lleva muchísimo tiempo. Sí. Pensar uno, ¿no? ¿Qué Personalizar ruta? tu viaje, digamos, ¿no? Claro. Y las ventajas. 2 días acá, 3 días allá, 4 días allá, pero si este no me conviene, por ahí me conviene acá. No es tan fácil armar algo así. No. Y tenés que ver que no perdás el tren, de que tal vuelo no se retrase o que no llegues tarde. Claro, por tal cosa. no tener quedarte esas dormido. demoras, no tener esas demoras que no es culpa de uno. Si me quedo dormido es mi culpa, pero si... Que puede pasar, ¿eh? Claro, pero si se demora el avión ya no es mi culpa y ya pierdo la conexión y así Que nos la ha valija pasado. está acá, la valija allá, me encontré, tengo que cerrar acá, dejarla en el checkout para las horas para el otro vuelo. No, me es complicado, tanto lío no quiero. Nos ha pasado con nuestra compañera Naila Latkovich en un viaje que hicimos en una conexión. El primer tren llegó 5 minutos tarde y el otro había salido puntual. Y que nos quedamos ahí en la estación de Múnich, en Alemania. Y ahora,
horario, 6:30 de la mañana, la oficina para el pasajero abría a las 7 de la mañana. A mí me pasó en Florencia, con el transbordo del tren, el Frecciarrosa el italiano, a Roma. Sí. Y decía estación tal, pero internacional. Y yo me paré en la estación tal, el número que me decía. En el andén. En el andén, pero era el número 24 local, me puse yo, sin darme cuenta que era el internacional. Y vi esperando. Llegó la hora determinada y veo que entra el Frecciarrosa, pero en la otra punta donde yo estaba, que calculate eran 250 metros más o menos, se veía cuando llegaba el Frecciarrosa. Sí, claro. Me eché un pique con 2 valijas enormes. No de las medianas. Para no perder el tren. No de las medianas, usted dice de las grandes. De las grandes. Ajá. Un pique. Tenía que bajar las escaleras, subir corriendo de acá para no perder, para poder llegar a, último momento. ¡Mentiroso! No, pero fue verdad, no es nada de mentiroso. No sabe no lo le que... cree mucho por la historia, No sabe lo que me pasó ahí. Llegué. Pero llegó. Llegué. Bueno, bien. Sí, Pero nosotros también lo solucionamos, porque además le tenía que explicar a la de la oficina al pasajero. No, sé un poquito inglés. Speak English. Decirle, no es que yo llegué tarde, o sea, el tren en el que venía llegó demorado y el otro ya se fue. Bueno, y ahí ubicándonos para poder llegar a nuestro cosas destino. Que pueden ocurrir, uno la puede evitar. Exactamente. ¿De qué manera? Haciéndolo en un circuito que se encargue otro de toda la parte burocrática, por ejemplo, ¿no? Y vas a disfrutar, a recorrer tranquilo. Te preocupas para qué fotos sacar mejor. Claro. Bueno, te preocupas en que tu valija esté armadita en el momento que te dicen en el horario y listo. Te pasan a buscar, te dejan en destino, está bueno. Qué mejor que Europa Mundo. Así que en un ratito Lucas Osuna con nosotros hablando de estos circuitos y los mitos que hay con respecto a los circuitos de Europa Mundo y demás. ¿Qué más tendremos en el día de hoy? Nombres viajeros, ¿sí? Seguimos, llegamos a la comuna número 11. Ahí se le están acabando. Me dijeron que la anterior fue mucho de Vélez Sarsfield, que se notó que soy hincha de Vélez, se notó quizás seguramente, pero en la comuna número 11 hay algo que es muy característico. Son 4 barrios y los 4 sí, ¿qué? se llaman con villa. Ah, mire usted. Vio que hay varias villas. No villas literal en sentido de asentamiento, sino el nombre de villa. Y tiene los 4 barrios de la Comuna 11 corresponden a lo que es una villa en su nombre. Así que hoy estaremos contando estas 4 villas que tiene la Comuna 11. Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita. Son las 4 del día de hoy. En alguno de esos está el estadio de Argentinos Juniors, ¿no? Qué buena pregunta, porque uno dice la paternal el bicho, ¿no? Claro, pero me parece que es uno de estos... De alguno de estos barrios, ¿no? Sí, tenemos confirmados que en La Madrid, por ejemplo, en Devoto. Y bueno, pero déjelo. Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí para aquellos que dicen, bueno, me voy a la paternal, pero... Uno lleva el nombre viajero, es decir, ¿por qué se llaman de esta manera, en este caso, los barrios de la Comuna 11? ¿Qué más tendremos en el día de hoy? A ver, ¿qué más? Bueno, empezó esta semana el Bafisi, el Festival de Cine aquí en la ciudad de Buenos Aires. Les dije que no me estaba bien con el tiempo, ¿no? Así es, sí se nota esto que ha hecho estragos. El Festival de Cine Independiente. Y si hablamos de cine, qué amigo de la casa viene para contarnos un poco de la programación, de qué películas, qué podemos ver, qué nos recomienda. Y además me parece que va a dar una charla. ¡Apa! Para aquellos amantes del cine independiente. Estamos hablando de Emiliano Basile, el periodista especializado en cine, que trabaja en Escribiendo Cine, que es miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Gracias, del AK. Y que también entrega, obviamente, por esto, entrega en los premios Cóndor también. Así que estaré hablando de un rato con nosotros aquí en los estudios de Radio Con Aguante, Emiliano Basile, con respecto a esta festival que se está llevando a cabo aquí en Buenos Aires, el Festival en distintas sedes, como siempre, hay distintas salas para poder disfrutar, así vamos a estar con toda esa información. Muy bien. El momento low cost. ¿Qué hay hoy? Nuestra compañera Naila Dadkovich, que no salió el sábado pasado, porque estaba de vacaciones. ¡Apa! Y nos trae información. Siempre que viajamos traemos información de precios, de qué hacer, qué recorrer. En este caso, nos va a estar hablando de Atlántida en Uruguay. Qué lindo lugar. Playita, sol. Camino a Punta del Este, por ejemplo. Claro. Canelones, allí. Atlántida. Es una playa un poco más tranquila. Pienso más en el verano, no en esta época, que por ahí Punta del Este está muy explotada de gente y uno quiere una playa más tranquila. Bueno, unos kilómetros ahí. Tiene de vista un fondo que todo tipo, uno piensa que está en Brasil, pero tiene una favela de fondo con altura, montaña y casitas arriba.
y todo el sector de la playa hermoso para ahí en Atlántida, en Uruguay. Así que Conoce, sí, estuve de paso, estuve un par de horas allí en Atlántida, un momento de mi vida, pero lindo lugar para hacer veraneo también. Perfecto. Bien, ¿y qué más tenemos el día de hoy? Como siempre, la agenda de la Ciudad de Buenos Aires con todo lo imperdible de esta ciudad, que tenemos de todo este fin de semana. Este fin de semana hay mucha propuesta gastronómica en la agenda de la ciudad, así que si están con frío, con ganas de comer cosas ricas, para este fin de semana y que se extienden también a unos par de días. Bien, arrancamos. Así que empezamos. ¿Le digo las redes sociales primero? Sí, dígame las redes sociales. ¿Quiere que se las diga yo? En X estamos en @bordo_ok. En Instagram estamos en @bienvenidos a bordo, ok. También nos pueden buscar en Facebook como Bienvenidos a bordo, ok. Y toda la información en la semana, recorte de las notas, mucha más data acerca del turismo, la gastronomía en el sitio web www.bienvenidosabordook.com.ar. Y si querés visitar Europa, Asia o América sin preocuparte por los traslados, el alojamiento y demás, con Europa Mundo tenés más de 2000 opciones para explorar el mundo con circuitos diseñados para vivir cada destino de forma auténtica. Salidas 100% garantizadas y una máxima flexibilidad. No postergues tu próxima aventura, reserva hoy mismo y empezá a soñar con tu próximo destino. Ingresá a www.europamundo.com. Y si te parece, Claudio, un poquito de música. Así es, arrancamos para ya. empezar. Bienvenidos a bordo para poner primera, para poner, sacar el ancla del agua, para poner todo ya, sacar el flap del avión. Muy bien. ¿Qué más tenemos? De todo un poquito, ¿no? Para poner primera, arrancamos con el tema de Diego Torres y Miranda, Trepando Paredes. Llegó el sábado. Hacé check-in al fin de, subí el volumen y viajá con el tema Weekend. ¿Por dónde empiezo para contarte que desde que te vi te veo en todas partes? No sé qué hacer para no pensarte otra vez. Me invento alguna excusa para llamar, pero no encuentro ni tu celular. ¿Dónde vivís o trabajas? Si en tu vida hay alguien más. Y me pregunto si te pasa igual, si para ti solo fue algo casual. Porque yo no hago nada más que soñarte, quererte y buscarte, siempre en el mismo lugar. Y me pregunto si pudiera ser que también mueres por volverme a ver. Tal vez es solo una película mía, una fantasía de esas que ya no se ven. Busco en todas partes, pero no sé si volver a encontrarte alguna vez. Tengo que parar de tanto pensar. Agoto mi mente y me hago mal. Puede ser el amor de mi vida. Si alguien la conoce que me diga cómo la busco en las redes. Que ando trepando paredes para volverla a encontrar, poderla besar. Sal de mi cabeza y hazte realidad. Es que tú no sabes lo que hiciste. Me miraste y me tuviste. Un mundo sin ti, la vida sin ti, en mi mente ya no existe. Y me pregunto si te pasa igual, si para ti solo fue algo casual. Porque yo no hago nada más que soñarte, quererte y buscarte, siempre
el mismo lugar. Y me pregunto si pudiera ser que también mueres por volverme a ver. Tal vez es solo una película mía, una fantasía de esas que ya no se ven. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by... Continuamos en Bienvenidos a Bordo hasta las 14 horas. Vamos a viajar como lo hacemos cada sábado aquí por Radio Con Aguante. ¿Empezamos a viajar, Claudio? Así es, porque ya vamos con la parte de Urbamundo. Porque hemos hablado al inicio del programa con respecto a estas formas de tratar de no retrasarte en los vuelos, de no perdértelo, no te quedarte dormido, porque si uno hace un viaje y tiene que estar pensando en cada detalle si uno quiere personalizar un viaje. Claro, y si quiere armar el itinerario con varios destinos, qué mejor que hacerlo con un circuito, ¿no? Totalmente. Y a ver, ¿por qué a veces uno dice, no, mejor no un circuito y por qué sí? Vamos a ir a los por qué sí. Para eso estamos en comunicación con Lucas Osuna, el director comercial para Latinoamérica de Europa Mundo. ¿Qué tal, Lucas? Te hablan Cecilia Gestido y Claudio Ser. Hola Cecilia, hola Claudio, ¿cómo están? Un gusto siempre estar acá con ustedes y gracias por invitarme. Muchas gracias por atendernos, Lucas. Y bueno, un poquito romper, ¿no?, esos mitos de por qué no querer contratar un circuito cuando uno realiza un viaje, y más un viaje por ahí a otro país, ¿no?, que no conocemos o no estamos tan acostumbrados a las distancias o a los lugares o a los destinos que ir. Exacto, ahora, un poco también a veces, yo tengo generalmente he empezado a entablar una conversación en general con los agentes de viajes, porque es a través de quienes vendemos, pero por ahí la audiencia que nos está escuchando, como para entender un poquito, a ver, los mitos se generan en base al desconocimiento, y en situaciones que pasaban o que pasan, y al no conocerlas, entonces generalmente me gusta pongo ejemplos de cuando uno era niño. ¿Quién no tuvo una pileta de lona, las famosas pelopincho? Sí. En mi caso vivía en el interior y mi mamá, después de comer, tenía que esperar 4 horas para meterme en la pelopincho, porque decía que había que hacer la digestión, porque si no me iba a agarrar un calambre y me iba a morir ahogado. Eso era un mito, ¿o no? Sí, totalmente. Bueno, con los circuitos pasa lo mismo. Ya porque fue cambiando, porque va cambiando el mundo y porque van cambiando los tiempos y demás. Hay 3 o 4 mitos que son que están muy arraigados en lo que es los circuitos y obviamente que es bueno desmitificarlos. Una, que los circuitos, por ejemplo, son todos de forma rápida y que se realizan corriendo y demás. Y la realidad es que no, con Europa Mundo eso ya hace varios años hemos ido rompiendo. Lo único que nosotros necesitamos del cliente, en este caso, es más tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, mira, quiero conocer España, Italia, Francia, también algo de Suiza y mi sueño es conocer Londres, y hasta ahí todo perfecto, todo muy lindo, y te dice, bueno, tengo en mi trabajo solamente tengo 2 semanas de vacaciones, y la realidad es que si en 2 semanas querés hacer todo eso, va a ser rápido. Sí. Entonces, o quitamos países o me regalas más días. Sí, bueno, eso era lo que decíamos nosotros también. Si uno con esa misma cantidad de días se pone a organizarlo, también te lleva muchísimo más tiempo, que en este caso ustedes ya son expertos, ya lo tienen y tienen la posibilidad el cliente de ir diciendo, bueno, en lugar de este país, no, tenés razón, mejor prefiero conocer estos 3 y con más días. Claro, es decir, a ver, bueno, en definitiva, lo único que hacemos en todo el día es dedicarnos a esto, a fabricar viajes organizados, visitando diferentes países, conociendo las carreteras, haciendo el diseño nosotros de las rutas, teniendo los tiempos,
Es decir, primero hay alguien que los prepara, que generalmente es nuestro fundador, que es Luis García, pero después por esa misma carretera va un equipo detrás chequeando a ver que el bus pase, que haya lugares para poder ir no sé, a baños, a tomarte un café, a tomarte un algo, que las rutas no estén, digamos, que las rutas estén aptas, que los tiempos que uno más o menos marca. Es decir, hay un montón de ingredientes para que eso sea ordenado, organizado. Tenés que salir a ciertos horarios, porque si ya decía, no, mejor me tomo un ratito más y ya, no sé, y ya algún atractivo que por ahí querías ver, ya no lo puedes hacer. No sé, por ejemplo, Londres, si no vas a las 12 del mediodía, es decir, 12 en punto, o'clock, para cuando es el cambio de guardia, no tenés otro momento, entonces tenés que llevar un orden. Bueno, y para eso estamos nosotros, y lo bueno que con un circuito el cliente se despreocupa de cómo son los tiempos y demás. Por eso la función del guía es como la de un director de orquesta, es decir, va marcando los tiempos como para que rinda y como para que uno pueda ver todo lo que necesita, incluso hasta en su tiempo libre. Sí, y hay cosas que a veces uno por hacerlo el viaje solo se pierde de ciertos lugares, oportunidades que están de pasada y que con un agente de viajes o con Europa Mundo quizás te puedan comentar e informarte de tal sitio, tal lugar y tal cosa que uno puede prestar atención en ese momento. Si viajas solo, por ahí no se da cuenta y pasa de largo. La información que te da el guía arriba del micro ya no la tenés. Claro, Claudio, y eso es como cuando uno ve, por ejemplo, un montón de orientales en algún lugar sacando una foto, o de turistas, no importa de dónde sean, pero me viene a la cabeza orientales con el tema de en el Louvre, por ejemplo, la Gioconda, que hay mucha gente sacándole, y si no tenés un guía que te cuenten, no sabés qué es lo que hay detrás. Y lo mismo cuando ves muchos turistas sacando una foto de un monumento, y uno le saca una foto porque sí, no está con un guía. Ahora, si estás con un guía, te va a contar exactamente de qué se trata, el por qué estás viendo eso. Bueno, el argentino le gusta conocer, le gusta que le expliquen, es un cliente muy maduro, avanzado, como nosotros decimos, y generalmente exprime muchísimo al guía en el viaje, y a los guías eso les gusta. Sí, que le hemos preguntado nosotros en el viaje que hicimos en el verano argentino, en el invierno europeo, que estuvimos haciendo el circuito regional por Andalucía, le hemos preguntado bastante al guía. Totalmente. Hemos sido los que lo hemos exprimido. Al guía le gusta, porque es parte de su trabajo. Entonces, rompiendo esto de mitos un poco a lo que me llamaban, un poco eso, los circuitos son rápidos siempre y cuando uno no tenga poco tiempo o quiera hacer todo de forma comprimida. A ver, pero ¿por qué pasaba? También hay que buscar un poco en el pasado por qué pasaba esto. Miren, antes cuando uno hacía un viaje a Europa, no nosotros, que por ahí somos jóvenes, pero sino nuestros padres o nuestros abuelos, pensaban que iba a ser su único y último viaje. Habían ahorrado toda la vida y no era tan frecuente, no era tan habitual viajar. Uno viajaba recién a Europa cuando era grande. Sí. Entonces, y decía, bueno, quiero hacer todo lo posible porque no sé si voy a poder volver. En cambio, ahora los tiempos cambiaron, pero quedó eso. Entonces, nosotros tenemos el viaje ese del de hace 20 años, que le podemos dar un nombre, no sé, Europa Soñada, Europa Turista, que te hace en 15 días 4 o 5 países. O las grandes capitales, ¿no? Porque también era como que iban a ver las grandes capitales de los países. Exacto, porque era de la que había información. Es decir, de un Madrid, de un Barcelona, de un París, de un Roma, de un Florencia, de un Venecia. Es decir, ese giro de 15 días. Y era en lo que había información y era lo que uno quería conocer. Por ejemplo, nosotros tenemos en 15 días es decir, en la misma cantidad, pero hacemos, por ejemplo, Madrid, Barcelona, París y Londres. O Madrid, Barcelona, París en 11, 12 días. Es mucho más relajado. Ahora, el cliente que estaba acostumbrado, la gente que compraba de antes, decía, sí, bueno, pero me falta Italia. Claro, cuando le coloco Italia a ese viaje, se transforma en este anterior que les decía de 15 días, todo comprimido. Sí. La gente que por ahí, más joven, que empieza a ir a Europa ahora, lo toma muy bien este tipo de viajes, porque no piensa su primer viaje a Europa como el primero y el último. Totalmente. Sí, ¿Entiendes? Sí, es más, empieza ya a decir, bueno, este año vamos por ahí piensa en España y al siguiente decide
ya ir a Italia y otro país limítrofe a Croacia, por Italia, ejemplo, claro. Albania. A ver, olvídense ustedes como comunicadores, es decir, en el trabajo que están haciendo y todo esto. Pónganse en la piel del viajero. Yo creo que después del viaje que hicieron con nosotros en Andalucía, ya están pensando, y en ese mismo momento ya estaban pensando un próximo viaje. Y ya tienen una región marcada o algún lugar marcado donde decir, bueno, acá voy a tratar de ir el año que viene, y si no puedo el año que viene, iré en el otro, pero voy a ir, ¿verdad? Ujú, Sí, totalmente. buscar otra región. Otra región. Claro, y bueno, O mismo Hoy otros es muy regionales difícil. que toquen otros países que por ahí son más chiquitos y se pueden combinar. Pero lo mirás de pienso. otra manera, que Sí. es lo que dice Lucas. En el sentido de no hacer tantos países, sino buscar un bloque de países más o menos cercanos para poder también disfrutarlo de otra manera. Exacto. Por eso te digo, porque en esto del mito también se instauró con que el circuito era el último viaje que ibas a hacer en tu vida. Es decir, que era como que venía el circuito y después la muerte, digamos, así siendo drástico. Tengo que conocer La verdad todos que- estos países en tantos días y listo, porque nunca más voy a volver, ¿no? La realidad es que no es así, hay mucho más allá. Está el viaje para alguien que va por primera vez, más relajado, más comprimido, y después hay un montón de opciones. Lo bueno del primer viaje es que te despierte el querer viajar nuevamente, Ujú. y eso es lo que buscamos. Tener otras opciones para ese que le despertó. Porque una vez que viajaste una vez, después ya querés muchas más de eso. Es como que te pica un bichito ahí y como que querés seguir viajando toda la vida. ¿Y qué otro mito más tenemos, Lucas, para ir rompiendo en esta charla, ¿no? Y para aquellos que están en duda, decir, no, por eso, al contrario, voy a hacerlo con un circuito. A ver, al que no lo está viendo ustedes o no los conocen porque es la primera vez que entra al programa, ¿ustedes son de edad avanzada? No. 4 décadas. Yo lo digo sin problemas, 4 décadas. ¿Hicieron un circuito? Hicimos un Sí. circuito. Bien, entonces el otro mito es que los circuitos son solamente para personas de edad avanzada. Espera. Es decir, hago el viaje y después ya al cielo. No, y además en el micro había familias, también con chicos, con chicos, Ujú. chicos y adolescentes, también tenían esa opción, digo, no es que tampoco es con chicos chiquitos, sino que había algún matrimonio con hijos Y que adolescentes. gente que viajó varias veces, que hacía varios circuitos que ya conocía ya acostumbrada. al guía. Sí, totalmente. Bueno, sí, nosotros, a ver, los pasajeros no repiten, la realidad es que los circuitos no se repiten, pero como los guías a veces están en una zona o en otra y son especialistas en varias, o a veces en grupos, nos pasa mucho en los grupos cerrados que viajan, y dice, bueno, pero nosotros para el año que viene, para este grupo cerrado, porque no sé, hay 25 amigos o una gente que armó un viaje está organizado, cerrado, y te queremos a tal guía, nos pasa muchísimo. La verdad es que tenemos la suerte de tener prácticamente un 30% de pasajeros que son repetidores. Entonces, bueno, eso también nos retroalimenta las opciones nuevas que vamos sacando año tras año. Pero eso habla muy bien de Europa Mundo también, porque si la persona quiere reiterar el servicio con ustedes, porque habla muy bien del servicio que dan. Sí, a ver, sí, la realidad es que nada, siendo lo más humilde posible, sí, nos va bien, nos eligen y tenemos un gran valor agregado ahí en cuanto a los guías y al valor que le dan al viaje, así que la verdad que sí. Y el tema, otra cosa para destacar también es lo personalizado, ¿no? Porque en el viaje, por ejemplo, en el último circuito que hicimos con ustedes, con Andalucía, fue que había gente que iba a Portugal y había gente que iba para Marruecos, por ejemplo. Entonces, podías combinar, por eso también conocían a veces a los guías de turismo, guías. porque venían desde un par de días atrás con un viaje de Portugal, por ejemplo. Entonces se volvían a cruzar con este guía de turismo que acompañaba en el viaje. Se sumaban gente de diferentes puntos. Eso es lo bueno que tiene esta personalización que genera Europa Mundo. Claro, porque el otro mito es que los circuitos son los circuitos son totalmente rígidos, son totalmente cerrados, o como uno lo ve ya sea en un folleto o en una red social, o como me lo cuenta mi agente de viajes. Y la realidad es que Europa Mundo también rompió con ese mito. Nuestros circuitos, por ejemplo, permiten, por eso también lo habrán vivido ustedes, gente que subieron una parte y después los abandonaba, digo, porque en base a esta palabra después les voy a contar algo. Los abandonaba y seguía con otro guía y hay cruces.
Y la realidad es que uno un circuito de Europa Mundo puede comprar un día de tour, no necesariamente tiene que comprar los 15 días que me figura como me lo plantea, no puedo comprar 2 días de tour. O me puedo quedar por ejemplo, puedo hacer una pausa, me puedo quedar, nosotros lo llamamos stop. Es decir, me puedo quedar en una ciudad porque a mí en modo particular como viajero me interesa, o porque ahí nacieron mis abuelos y, no sé, quiero buscar los papeles, quiero buscar la partida de nacimiento para hacerme los papeles, que pasa mucho con los argentinos, y quiero retomar el circuito que venga detrás. Entonces, si el circuito, por ejemplo, pasa todos los... Yo tengo mis abuelos nacieron, por ejemplo, en San Sebastián. Y si yo quisiera ir a conocer, por ejemplo, San Sebastián, los circuitos pasan como mínimo una noche, no se quedan más tiempo. Ahora, yo no puedo quedar en San Sebastián, conocer dónde vivieron mis abuelos y buscar familiares y todo lo que me interese a mí, que por ahí no es lo que le interesa a la mayoría. Claro. Y vuelvo a tomar el bus que viene detrás. Por ejemplo, nosotros pasamos todos los sábados por San Sebastián. Entonces yo me quedo un sábado, hago lo que tengo que hacer por mi cuenta y tomo el bus que viene un sábado posterior. Entonces, eso se llama paradas o stop, le llamamos nosotros. Es decir, eso la realidad es que es una de las grandes ventajas que tiene tomar un circuito con Europa Mundo. Sí, por esto que decís, porque por ahí uno si hace el viaje diría, y tengo que moverme o cómo llego. Bueno, San Sebastián es grande, pero por ahí un pueblo más chico y cómo llegar y cuándo es el viaje y nos desconoce qué manera hacerlo, poder ahí aprovechar y hacer esta parada que comentás. Claro, porque yo te digo un poco también, nosotros además de visitar las grandes capitales o las grandes ciudades en las que uno por ahí tiene más información, también visitamos los pequeños pueblitos. La realidad es que las grandes ciudades están llenas por pequeños pueblitos. Y que también tienen interés, por ahí menos, porque son más pequeños, pero no por eso dejan de tener interés. Y son muchas veces los que generan más satisfacción en los clientes. ¿Saben por qué? Porque no tenemos tanta información. Entonces, al tener tan poca información, el factor sorpresa es mucho mayor a que cuando uno ya vio fotos, vio videos, vio películas, le contó un amigo de cómo era, entonces decís, mira, esto era. En cambio, cuando vos no tenés información de algo, es cuando realmente te sorprende. Y a veces no llegan las grandes autopistas a esos lugares, hay que tomar caminos alternativos. Entonces es de ahí donde muchas veces se dificulta si uno lo hiciera por su cuenta. Entonces ahí es donde a veces nos metemos. Y de hecho, no siempre es en el bus, a veces nos tenemos que meter no entra en minivans y con el guía conduciendo, porque son pequeños pueblitos donde, por ejemplo, donde no pueden entrar buses turísticos. Entonces hay un sinfín de opciones por lugares por ahí no tan conocidos que son súper atractivos. Y habías nombrado recién la palabra abandono y dijiste voy a volver a ese concepto. ¿Por qué? Claro, porque en los circuitos, al tener el concepto del sube y baja, uno se hace amigos y muchas veces me dice, yo me hice amigo de unos uruguayos y después nos abandonaron. No los abandonaron. Lo que pasa es que muchas veces uno compra una porción de un viaje similar a la de otro que luego se hace amigo, pero no es 100% igual. Entonces, por eso nuestra figura, si uno ve nuestra página web o ve nuestros circuitos, tienen la figura siempre de un puzzle, de un rompecabezas. Es decir, que se van encastrando unos con otros. Si nosotros no abandonamos, o el compañero de viaje que hiciste nunca te abandona, sino que muchas veces toman viajes diferentes que se parecen en una parte, pero en otra parte no, se van encastrando. Por eso esa palabra la traigo a colación, porque siempre me dice, no, y siempre me lo ponen por ahí en algún comentario, en algún mail, y bueno, hay que explicarlo para que se entienda. Estamos con Lucas Osuna, director comercial para LATAM de Europa Mundo. Y hablando de Europa Mundo, porque uno dice, vos sos director comercial para Latinoamérica, ¿no? Y hablamos de Europa Mundo y uno piensa por ahí también, quizás un mito, el hecho de que si es Europa, de Europa Mundo y demás. Pero me gustaría también en un momento, no ahora por una cuestión de tiempo, pero la próxima hablar de Japón. Porque me dijeron que conocés Japón o que estuviste muy al tanto del tema japonés. Conozco Japón, tuve la oportunidad de ir, de hecho pude llevar a mi hijo, en ese momento tenía él 11, 12 años, y fue una experiencia increíble. De ahí también el mito de que no se puede viajar con niños o no adolescentes en un circuito. Mira, y el idioma también, ¿no? ¿Ahí que manejaste el inglés, japonés o cómo hiciste?
No, ahí tenemos nuestros guías en español. Excelente. Una de las grandes ventajas es que nuestros guías en Japón son españoles que viven hace mucho tiempo con una formación increíble, donde dominan muy bien el japonés, pero son de origen español y de origen latino, que eso también genera muy buena empatía entre el cliente y el guía. Excelente. Bueno, entonces la próxima, Lucas, va a ser así. Vamos a hablar de Japón, ¿eh? Queremos saber un poco de la experiencia tuya también allí en Japón y de Europa Mundo. Cuando quieran, porque es apasionante y es algo que me encanta, y de hecho cada vez que puedo volver lo trato de hacer. Bueno, y también habría que sabemos que no solo tienen circuitos por Europa, sino también en distintos continentes. El otro mito, que Europa Mundo no solamente son circuitos por Europa, sino que son circuitos por Europa y el mundo, exactamente. Totalmente. Bueno, Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo y entonces en la próxima ya hablaremos de Japón. Lo dejamos acá ya cerrado el tema. Exacto, gracias Ceci, gracias Claudio. Buen triunfo ayer, Ceci. Sí, la verdad que sí. Y vamos a tener una buena charla. Abrazo grande, Lucas. Un buen fin de semana. Un buen Igualmente. fin de semana. Are you with me? Pasó Lucas Osuna, director comercial para Latinoamérica de Europa Mundo, hablando un poquito de los mitos en los circuitos para poder viajar. Y que hemos comprobado, como dice, que no ocurre. No, Hemos totalmente. hecho el circuito rápido, no era... No es solo para gente de la tercera edad, que uno puede personalizarlo de diferentes puntos. Es más, si queremos podemos hacer un viaje y yo me voy para tal destino en el tercer día y vos para tal otro y vos nos juntamos bueno. de vuelta en el quinto, por ejemplo, quinto día. También está bueno esta posibilidad que te da Europa Mundo. Continuamos en Bienvenidos a Bordo con un temita musical. ¿Qué escuchamos? Vamos a escuchar A Mi Manera, pero de la versión de La Berizo. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, mis sueños más, vivir a mi modo. Dolor lo conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más y mucho más. Viví a mi modo. Es
Descubre la historia detrás de los nombres con Nombres Viajeros. Y ahora sí, 12 horas 47 minutos, sábado 5 de abril. Y continuamos, bienvenidos a bordo en el momento educativo. Claudio. Ah, ¿es una pregunta? Yo pensé que ya estaba confirmado. Que sí, yo dije que este es el momento educativo del programa porque aprendemos el porqué de los nombres y seguimos dentro de Ciudad de Buenos Aires. Así, estamos en la comuna número 11, son 15 en la Ciudad de Buenos Aires, 48 barrios porteños. No son 100, como dice el tango. Pero en estos 48, la comuna 11 tiene a 4 barrios que la característica en similitud, todos tienen nombre de villa por delante. ¿Sí? Mire usted. Vamos a arrancar ya con la comuna número 11 para aquellos que nos están visualizando en radioconaguante.com.ar y escuchando a través del mismo sitio o la aplicación. Arrancamos con Villa General Mitre, ¿sí? Ahí podemos visualizar el mapa de dónde está ubicado Villa General Mitre, que está comprendido por las calles Álvarez Jonte, Avenida San Martín, Avenida Juan B. Justo, General Donato Álvarez, Gaona y Condarco. Casi todas avenidas, lo de los límites. Limita con los barrios de Villa Crespo, La Paternal al norte, Caballito al este, Flores al sur y Villa Santa Rita y Villa del Parque por el oeste. Se trata de un barrio principalmente residencial, de calles anchas y tranquilas. Ahí pueden apreciar aquellos que están visualizando cómo están demarcadas las calles, ¿sí? Por eso, si ustedes se ponen a sumar la cantidad de manzanas que hay 12 por un lado de calles y para el otro lado son 15, si no me equivoco. Así que es un barrio proporcionalmente pequeño, ¿sí? Pero no es de los más pequeños, porque los más pequeños ya los saben. Dijimos que San Telmo era uno de los más pequeños con 1,2 kilómetros cuadrados. Dijimos que tiene calles anchas, tranquilas, algunas adoquinadas y otras asfaltadas. La avenida Juan B. Justo atraviesa el barrio por la mitad. Y frente a ella se encuentra la plaza del barrio, la Plaza Sáenz Peña, conocida por su monumento a Norberto Napolitano, cantante de rock y vecino del barrio allí en Villa General Mitre. Que ahí podemos apreciar el monumento que tiene allí en recordatorio al gran cantante de blues y rock. Suele ser la plaza donde se reúnen también los hinchas antes de ir al estadio de Argentinos Juniors o aquellos que hacen la previa a un recital en Argentinos Juniors. Exactamente. Y uno dice Argentinos Juniors, es la Paternal, eso sí. El bicho es conocido por ser de la Paternal, pero el estadio no queda en la Paternal, quedan por esta delimitación de barrios, pertenece a lo que es General Mitre. Pero ahí, usted me dijo que limitan. Sí, que está en Gavilán 2151, así que, pero está a un par de cuadritas nada más, ahí al límite con la Paternal. Y eso es algo particular que tiene, ¿no? Porque uno ve lo que es las dimensiones de la Ciudad de Buenos Aires y los barrios. Y hay varios estadios que están en el barrio siguiente, no en el barrio que uno lo caracteriza, por ejemplo, en la Paternal del Bicho, All Boys, que no está en Floresta, sino que pertenece al barrio que está el vecino. Pero bueno, son pequeños detalles que uno lleva a cabo en el barrio de la ciudad, los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Continuando con Villa General Mitre. Sí. En el barrio conviven casas bajas con edificios, sin que estos se quiten la serenidad, por eso hay mucha tranquilidad. La zona es arbolada y tranquila. Antes de la llegada de los españoles, el lugar era habitado por indios querandíes. Esto hace mediados del siglo XIX, era una zona suburbana y netamente campestre que pertenecía al partido de San José de Flores. Estamos hablando de Villa General Mitre, ¿sí? Correspondía como a lo que era San José de Flores, que el sábado anterior hemos hablado un poco de los barrios de esa zona, de la Comuna 10. Sin embargo, esto comenzó a cambiar a partir de 1880 con la federalización de Buenos Aires. Y esta ley, entre otras cosas, expandió los límites geográficos de la Ciudad de Buenos Aires, donde empieza a surgir Villa General Mitre, ¿sí? Ahí visualizamos la Sociedad de Fomento y Biblioteca Popular de Villa General Mitre, que es uno de los lugares íconos también, porque tiene mucha historia y tradición cuando comenzó a surgir el barrio para juntarse y llevar a cabo actividades de lectura, culturales y deportivas en ese sector de Villa General Mitre. Y el nombre viajero siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el nombre? ¿Por qué? ¿Quién era el General Mitre? Originalmente, el barrio era considerado parte de Villa Santa Rita. Ajá, que lo tiene después para contarnos. Pero luego de la muerte del expresidente Bartolomé Mitre en 1906, un grupo de vecinos inició una campaña para renombrar la zona en su honor. De esta manera, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires sancionó el 6 de noviembre de 1908 la ley por la cual se creaba el barrio de Villa General Mitre, en honor a Bartolomé Mitre.
2 años después, el flamante barrio fue visitado por la infanta Isabel. ¿Qué encontramos? Como bien dijimos, el Club Villa General Mitre, que se funda en 1918 como organizador de actividades urbanísticas. Estaba ahí en General Mitre, ¿sabe qué cosa? ¿Qué? El Café La Humedad. En la esquina de Gaona y Boyacá. Sí, eso, cántelo. Se me va a cantar el tema. No, solo se estrofa. De Cacho Castaña. Después, ahí está en la esquina, vemos, obviamente ya ahí ya no estaba más el Café La Humedad, pero en esa esquina estuvo allí este café, este restaurante, barcito, donde obviamente tenía vidrios de los ventanales en un tono azul y ventanas blancas, que es parte de la letra del Café La Humedad. ¿Se acuerdan, no? Café La Humedad. No me acuerdo. el tango es usted aquí. El final para el Café La Humedad llegó a principios de los años 70. Después hubo una pizzería, algunos recuerdan que se llamaba La Tuerca, y una vinería enfrente de una farmacia. Cacho Castaña, que fue el creador del tema Café La Humedad, una vez dijo que las mujeres no entraban a ese lugar, al Café La Humedad, pero no porque estaban prohibido el ingreso, sino porque no se animaban a pasar. Era parte de si estaban los vidrios medios azules, como que por ahí. Mucha gente tomando un whisky o un vinito ahí, altas horas de la noche, un par de tangos de fondo, y bueno, quizás no se animaban las mujeres a pasar. Pero ahí en esa esquina que estamos visualizando... Si el tema dice sábados con trampa, qué linda función, tampoco sé si voy a entrar al café. Ahí busqué la letra para... Fue Cacho Castaña el autor de la canción, así que imagínense la letra que llevaba, terrible tema. Pero bueno, está allí la esquina del Café La Humedad en sus momentos también, como el Estadio Argentino Junior, el monumento a Papo y entre otras cosas que encontramos en Villa General Mitre. Pasamos a Villa Devoto, ¿sí? El otro barrio de la Comuna 11, que se caracteriza por ser un barrio urbano residencial cuyo inicio se debe al banco inmobiliario que comprara las tierras para establecer un nuevo pueblo. A instancias del presidente Don Antonio Devoto, en cuyo homenaje le debe su nombre. Acá ya tenemos el porqué del nombre del barrio. Es considerado el jardín de la ciudad, ya que cuenta con más árboles que cualquier otro barrio. Y ahí me sorprende eso, porque últimamente Villa Devoto tiene mucha construcción de gastronómica y edificios. Pero debe mantener los árboles, no los deben quitar. Y uno empieza a comparar con el Parque Chacabuco, que tiene un terrible parque, con Villa del Parque. Ahí lo que nombró usted, la cantidad de árboles. Exactamente. Pues los bosques de Palermo son muy amplios, pero no hay tantos árboles. Y esto es lo que le da la particularidad a Villa Devoto, ¿sí? Está comprendido por las avenidas General Paz, calle Campana, calle Gutenberg, avenida San Martín, Francisco Beiró, calle Joaquín B. González, calle Baigorri y la avenida Lope de Vega. Limita con los barrios de Villa Pueyrredón al norte, Agronomía y Villa del Parque al este, Monte Castro y Villa Real al sur, y con los partidos de 3 de febrero y General San Martín al oeste. A partir del 25 de febrero de 1864, las tierras se integraron al partido vecinal de General San Martín, que pertenece a la zona norte del Gran Buenos Aires. Claro. Es decir... Claro, porque limita con partido San Martín. Exactamente. Entonces, pertenecía también en parte a lo que era la provincia de Buenos Aires, al igual que Villa Pueyrredón, Villa Real y Villa Talar. Su primer intendente fue Félix Ballester y su hijo Pedro Ballester, y se mudó al casco de Villa Devoto luego de casarse en 1894. En febrero de 1888, hace más de 100 años, y fruto de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, vio que esta comuna tiene mucho de esto, ¿no? A partir de 1880, con los cambios que se generan, San Martín debió resignar la capital federal, sus tierras al norte de estos años, que más tarde sería la traza de la avenida General Paz, para marcar la límite entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Y los terrenos de Devoto y alrededores quedaron dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Desde 1908 se abandonó el uso de caballos en el tramway rural para dar lugar al nuevo tranvía eléctrico, y la línea 86 ya electrificada comenzó a pasar a partir de 1910 y paraba en 4 puntos: San Martín, Antonio Devoto, Chivilcoy y América. Por eso Antonio Devoto, ahí vemos la parte de la estación del tren Devoto, tiene parte de la historia de lo que es también el uso ferroviario y de servicio de transporte a través del tranvía eléctrico, por ejemplo. En octubre de 1929, año en que está el debacle norteamericano y demás. Sí, la crisis del 30. Se celebra la primera misa de la Basílica San Antonio de Padua luego de casi 4 décadas de lentos avances en la construcción del edificio, y se lleva a cabo esta Basílica San Antonio de Padua, que la podemos ver allí. Se está viendo la cúpula, para aquellos que no están visualizando, la cúpula de la Basílica parece, por lo menos a modo de imagen, parece grande como la del Congreso, ¿no? De ese tipo.
bastante grande y una construcción de esos años. No tiene las dimensiones del Congreso en lo ancho, pero sí, en la estructura. El 11 de mayo de 1950 se funda el Club Atlético General La Madrid, en la zona oeste del barrio, que entonces era escasamente habitada. En el cual con los años pasó a ser un símbolo más del barrio por la característica particular de tener su estadio enfrente de la cárcel. Ah, claro, la cárcel de Devoto. Así es, que se encuentra en la calle Bermúdez, Nogallá, Desagadero y Pedro Lozano. Y la cárcel es la única prisión en funcionamiento dentro del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que está en vías que hace rato la quieren sacar, desconstruir y demás. Ahí vemos imágenes de este sector. Sí, que es bueno, es un debate que se está dando en estos días, ¿no? Bueno, en los últimos meses, que pasemos con la parte carcelaria. Totalmente. Y otro punto característico. Déjeme decirlo. Yo creo que me imagino, y si está atento, es una esquina. Sí. Si está atento, nuestro operador debería tener el audio. ¿Tendrá ese audio? No sé. Ese Dejamos audio. que lo busque y mostramos las imágenes allí en radioconaguante.com.ar, porque estamos hablando de una esquina que son interacciones de dos calles. Donde Pero, ¿qué hay en esa esquina de interesante? hoy no hay nada, hay el nombre de la calle, pero hubo en su momento, porque ¿Un fue edificio? donde, sí, obviamente, donde una citación de un personaje célebre de la Argentina, Diego Armando Maradona, que le dijo al huevo Torresani, le dijo: te espero en Seguro de La Habana 4310. Todo y por supuesto que Y la está buscando ahí el operador. Pero le dijo: en Seguro de La Habana 4310. Ahí hizo un punto, después del fallecimiento del gran Diego, de la peregrinación de los seguidores del astro del fútbol argentino por este lugar de Seguro de La Habana, donde vivía Diego Armando se Maradona. quede tranquilo, porque esto no pasa en ninguna parte del mundo. Por eso No lo esperaba fuera de la cancha, directamente lo citaba en la casa. Lo citó ahí al huevo Torresani después de un partido de Boca contra Colón. Tercer barrio de la Ciudad de Buenos Aires. De esta comuna. Así es. De la comuna número 11. Vamos a Villa del Parque, donde está ubicado al noreste de la ciudad. Está delimitado por las calles Francisco Beiró, San Martín, Arregui, Gavilán y Álvarez Jonte, Miranda y Joaquín B. González. Y limita con los barrios de Agronomía al norte, La Paternal al este, Villa General Mitre y Villa Santa Rita al sur, Monte Castro y Villa Devoto al oeste. Una de las conexiones que tiene es que se puede llegar tranquilamente a Villa del Parque a través de la línea San Martín, que es la estación Villa del Parque. Tiene su propia estación de tren, así que una forma de poder llegar ágilmente allí. Su nombre, el nombre de nombre viajero, ¿por qué se llama Villa del Parque? Fue oficialmente así en 1908, donde se encuentra sobre el territorio de lo que fue la Chacarita de los Colegiales, en primera instancia poblada por jesuitas, y que con el retiro de 1767 toda la zona quedó cubierta de malezas y cambiando de dueño en varias oportunidades, reduciéndose cada vez más al tamaño de cada parcelas hasta 1893, cuando la Comisión de Parques y Paseos solicitó a la Intendencia que hubiera la cesión de 100 hectáreas para formar el Parque del Oeste. En 1901, el Poder Ejecutivo resolvió mejorar la enseñanza agrícola, reducidas hasta entonces sobre la Facultad de Agronomía y Veterinaria de La Plata, y crear una estación agronómica con granja modelo y escuela práctica de agricultura. Y esto se aprobó en 1903. Estamos hablando hace más de 122 años. En unas 50 manzanas se fue desarrollando el actual barrio, que recibió en esa época el nombre de Ciudad Feliz. Así se llamó en ese entonces, aunque luego, por la proximidad con el parque agronómico, fue denominada Villa del Parque, cuyo nombre aludía al vecino parque o a la quinta de agronomías que tenía allí. No tiene nada que ver el barrio de agronomía en este caso, que está vecino a este, Y que es de otra comuna. que es de otra comuna, pero sí no sé orígenes de la historia, ¿sí? Con respecto a la división de estas hectáreas. Pero esto era Villa del Parque. La Plaza Aristóbulo del Valle es uno de los lugares donde está la calle Cuenca y la estación del ferrocarril. Son en el centro del Villa del Parque. Ahora vamos a visualizar parte de la estación, donde siempre está el corso de Cuenca, que en el carnaval porteño en los meses de febrero, aunque sí vienen de la misma índole en lo que es parte de Aristóbulo del Valle, ¿sí? El nombre que lleva a cabo esta murga de este sector. Y vemos allí, aquellos que están visualizando, la estación de estamos hablando del barrio de Villa del Parque, que si usted la mira y presta atención, ¿qué puede encontrar allí? ¿O qué estilo lo lleva? Me hace acordar al sur del país, ¿no? Exactamente, a un estilo más cabañita de techo a dos aguas. Que es la única estación de la Ciudad de Buenos Aires que tiene un estilo de esta manera. Mire usted.
Y que se lo mantienen. Totalmente. Porque podrían haberlo tirado abajo y hacer una más moderna. Totalmente. Y que también tenemos allí, también encontramos el Club Gimnasia Esgrima de Villa del Parque, que está a 2 cuadras de la estación del ferrocarril, que es un lugar donde encuentra mucho encuentro deportivo y juvenil. Hay mucho deporte por aquel sector. Y frente a la plaza, en la calle Marcos Sastre, se encuentra el Club Parque también, que es otro de los clubes que lleva a cabo Villa del Parque, donde surgieron numerosos jugadores profesionales de gran importancia nacional. Por ejemplo, digo 2 o 3 nombres nada más. Juan Pablo Sorín, salió de allí. Esteban Cambiaso, Carlos Tevez, Fernando Gago, Insúa. ¿Y quién jugó también allí? En algún momento. ¿Quién jugó? Diego Armando Maradona. Como el inicio de acá y después de aquí van a Argentinos Juniors, ¿no? Así es, Por fue los que los nombró. inicios en parte de Diego Armando Maradona. Último barrio antes de la tanda para ¿le el faltó corte. algo en Villa del Parque? ¿Qué? A ver, dígamelo. La sede de Racing, si no el productor general de la radio lo va a sacar del aire. Escuche, ahí está la respuesta. Ese es el... Pero tiene su sede en Villa del Parque. Qué importante Bueno, que estamos acá. para aquellos hinchas de Racing, totalmente de acuerdo. Y el último barrio. Eso pasa porque Belgrano de Córdoba no tiene sede. No tiene sede en Buenos Aires. El último barrio, Villa Santa Rita, para ir cerrando esta comuna número 11. El barrio está comprendido por las calles Miranda, Álvarez Jonte, Condo Arco, Avenida Gaones, Joaquín B. González. Limita con los barrios Villa del Parque al norte, Villa General Mitra al este, Flores al sur, Floresta al sudeste y Monte Castro al oeste. ¿Sabe que el escritor Jorge Luis Borges ubicó en este barrio el escenario de su cuento Hombre de la Esquina Rosada? No, mire ¿Vio? usted. Se debe obviamente a este barrio de Villa Santa Rita. ¿Y por qué el nombre de Villa Santa Rita? ¿Qué se pregunta usted? ¿Quién fue Santa Rita? Santa Rita de Casia, canonizada por la Iglesia Católica en el año 1900, es el barrio donde vivía la reconocida diputada y artista también, por ejemplo. ¿Quién vive, por ejemplo, allí? Para tener en cuenta en Villa Santa Rita. ¿Quién? Lilia Lemoyne. Ah, bueno. Para que tengan cuenta. Hay datos de color para todos los gustos. Es un barrio de viviendas bajas con edificios con un máximo legal de 8 pisos y terrazas, aunque debe destacarse que el cruce de las calles Cuenca y el Litoral se emplaza un edificio de aproximadamente 20 plantas de altura, que es el más grande e importante del barrio de Villa Santa Rita. Y sus calles más importantes son las avenidas Nazca, Juan B. Justo, donde aparece el arroyo Maldonado, por allí abajo, está entubado obviamente, y los límites de Álvarez, Jonte y Gaona, donde está, por ejemplo, la calle Camarones, Luis Viale, situada en las avenidas más importantes también como Terra de Bufano, como calles principales de lo que es Villa Santa Rita. Suele ser ignorada, y esto es algo para remarcar, por los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, Villa Santa Rita. ¿Qué dicen eso, Flores? Para mí como que la gente que... Porque se confunden justamente con Villa del Parque, con Floresta, y no lo tienen muy en cuenta el nombre de Villa Santa Rita como barrio así. Así que es algo que es característico. Todo el mundo te odia. Pasa desapercibida, por así decirlo. Fue fundado legalmente el 4 de mayo de 1972 bajo la ordenanza 26.607 y en el 2004 aceptó el proyecto de la entonces diputada Sandra Dosh, en la cual se establece el día 5 de septiembre como el día oficial del barrio de Santa Rita. ¿Qué encontramos brevemente para ir cerrando? Por Santa Rita estaba Enmipar, que era una metalúrgica de la industria argentina, donde llevaba a cabo el procesamiento para los armados del Sean Di Tela, que luego se hacía en Montechingolo, el Sean Di Tela, pero allí Enmipar estaba en Villa Santa Rita. Y por ejemplo, está el Club Gimnasia Esgrima de Vélez Sarsfield, que vemos ahí una imagen, donde estaba en la calle Joaquín, sigue estando en la calle Joaquín B. González, 1511, entre Camarones y Magariños, que se fundó en 1929 y tiene mucha historia Gimnasia Esgrima de Vélez Sarsfield. Mucho centro deportivo, tiene gastronomía, gimnasio y demás. Parte de lo que es Villa Santa Rita, como un atractivo si quieres. Pero por eso le digo que pasa en parte de ignorar este barrio de Villa Santa Rita. Sí. Es el paso de otros barrios, si quiere, llámelo de esa manera. Un saludo a la gente que vive en Villa Santa Rita. Conocemos gente que vive en Villa Santa Rita. Lo apreciamos mucho. Claro. Bueno, ¿qué le pareció los 4 barrios de la comuna número 11? Muy interesante, siempre tiene que meter a Vélez usted. De alguna manera, directa o indirecta. Que pasan, así que. Pero bueno, así pasó la comuna número 11 de nombres viajeros. Quedan 3 comunas más para lo que es cerrar las 15 de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a una tanda cortita. Porque ya cambiamos está. La cero al mate. Sí, pues ya está el invitado, ¿eh? Tenemos para hablar muchísimo más aquí en Bienvenidos a Bordo. Pero antes. Dígame. Antes. No, guárdame un segundito. Yo tenía antes que decirle algo a usted.
¿Qué me va a decir? A ver, sorpréndame. Bueno, ya sabe, tiene opciones para conocer la ciudad de Buenos Aires. Y Civitatis es la compañía líder en la venta de visitas guiadas y excursiones en español por todo el mundo, con más de 90.000 actividades en 4.000 destinos repartidos en 160 países. Desde su fundación en 2008, más de 40 millones de personas han llenado sus viajes con los tours de Civitatis. Lo pueden encontrar en Instagram como @Civitatis. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Totalmente distintos, pero encajando perfectamente. Un espacio donde estamos todes. Piezas de realidad. Odontóloga Adriana Ancarola. Conoce nuestro consultorio en Congreso. Por turnos y consultas, búscanos en Instagram. @odontóloga.ancarola. No descuides la salud de tu boca. Adriana Ancarola. Pasión por devolver sonrisas. Esto es lo que pasa en Radio Con Aguante. Nosotros fuimos funcionarios con el Barba Gutiérrez en el municipio de Quilmes 8 años. El Barba estuvo preso político 8 años. O sea, Sí, lo conocí el Barba. Sin embargo, el Pozo de Quilmes, ¿sabés cómo se convirtió en lo que es hoy? Por un increíble error e ignorancia de Martiniano Molina, que fue el intendente que sucedió, que le ganó con el PRO al Barba, y este hombre, cuando le preguntaron en un reportaje los periodistas locales por el Pozo de Quilmes, se puso a hablar del bacheo. Sí. O sea, no tenía noción de que ni siquiera en qué distrito vivía. Eso generó tal escándalo que ese escándalo terminó en una ley provincial que hizo que el Pozo de Quilmes se expropiara durante el gobierno de Martiniano Molina, No, pero es que ahí... Entonces hay cosas que disparan. A mí me parece que lo de Oesterheld y lo de Darín haciendo de ahora... El Eternauta. El Eternauta, aparte como está Darín, viste, eso golpea mucho más. Yo creo que si lo manejamos bien puede disparar una ley provincial que expropie y que se hagan cargo la provincia y... Bueno, aprovechando esto, como ya te digo, hago una analogía entre la brutalidad de Martiniano Molina y lo positivo que va a ser esta serie de Netflix, que hay que hacer un control, ¿no? Que no nos hayan deformado a estrenar, porque, ¿viste? Bueno. Si vos la leíste bien, Yo la leí bien, lo importante es que el único héroe es el héroe colectivo. Lo que pasó, lo escuchaste en Nuevo Poder. Encontrá los segmentos destacados en nuestra web www.radioconaguante.com.ar. Radio Con Aguante. Piezas de realidad. Bienvenidos y bienvenidas a Nuestra América, Centro Cultural. Vení a conocer diversos talleres artísticos, aprendí idiomas y bailá en las peñas compañeras. Estamos en el barrio porteño de Almagro, Perón 3390, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vení, conocenos, conocete. Nuestra América. Fin de espacio publicitario. ¿Querés hacer un viaje diferente?
Los sábados al mediodía, subite a bordo. Música, entrevistas, anécdotas, tips, experiencias y más. Ritmo. Bienvenidos a bordo por Radio Con Aguante. Segunda hora, bienvenidos a bordo, 13 horas 11 minutos y ya está acá en los estudios de Radio Con Aguante con nosotros Emiliano Basile, periodista de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina, también periodista de Escribiendo Cine. ¿Y algo más, Emiliano? ¿O basta? Revista Acción, la revista Directores de la DAC, alguna otra cosa ahí por ahí también. ¿Dónde se pueden leer crónicas que haces de Totalmente. películas y series? Totalmente, también. Y la Escuela de Espectadores de Cine, que eso es importante. Fundamental, sí. Sí, porque hay una formación continua de espectadores para cinéfilos, ¿no? Cinéfilos interesados ya previamente, pero que adquieran mayores herramientas de análisis, con lo cual es ¿Y interesante. repite mes a mes aquellos que participan en la escuela de espectadores? Sí, se ha convertido para alguna gente como una suerte de club, donde van todos los jueves y se juntan antes en el café y hay un lugar de encuentro también. Entonces sí, otros no son todos, pero hay un grupo sólido que sí, que repite mes a mes y año a año. Este año son los 10 años de la Escuela de Espectadores y hay gente que está desde los inicios. Así que sí, mirá, se ha hecho algo lindo. Algunos totalmente. Ya están al nivel nuestro, o sea, te tiran análisis súper elaborados ya. Pero te ponen para que te esfuerces más cada vez. Claro, sí, obvio, es así, sí, eso es el desafío. Pero sí, algunos ya están súper adiestrados, duchos, así que contento por eso. Muy bien. ¿Por qué está Emiliano Basile acá con nosotros? También entrega los premios Cóndor, es parte del Juntamente de la ACA, así que entrega también los premios Cóndor, así que lo vemos cada tanto donde se entreguen los premios Cóndor, obviamente, entregando. Acompañado de figuras del cine. Totalmente. Como Natalia Oreiro, la última vez. ¿Se la vio, no, con Natalia Oreiro? Yo vi la imagen, ¿usted la vio? No, sí. Mucho tiempo. Bueno, ¿por qué estás, Emiliano, acá en el día de hoy? Porque arrancó el 1 de abril el Bafisi, la 26ª edición de este Festival de Buenos Aires de Cine Independiente. Y qué mejor que traer una persona que sabe de cine para aquellos que amantes del cine o turistas que quieren recorrer y ver un poco de cine nacional, lo pueden hacer a través del Bafisi. Sí, absolutamente, arrancó el martes pasado, sigue hasta el día 13, es una edición que ha ampliado un día más con respecto a otro año, ha ampliado un teatro más, que es el Teatro Alvear, que funciona de sala de cine esta edición. El circuito es la calle Corrientes y está el Cinépolis Jusey, el de la Facultad de Medicina. Así que, bueno, hay de todo para ver, muy amplia la programación, mucho cine argentino y, bueno, algo particular de esta edición que se ha convertido como en una suerte de espacio de la resistencia cultural para cineastas, periodistas, cinéfilos, ¿no? Lo que ha pasado el año pasado con el Festival de Mar del Plata, que por ser Mar del Plata el festival que organiza directamente el Inca, ha quedado ligado a la gestión del gobierno nacional y por toda la bronca que el sector tiene con la gestión del gobierno nacional, por todas las políticas que han implementado. De repente el Bafisi, que en otros años, por ser del gobierno de la ciudad, era el epicentro del mal, vamos a decirlo así, ahora es el espacio de la resistencia, del lugar del encuentro, el lugar de discusión de un montón de problemas a futuro y presentes y demás. Así que bueno, eso es raro, es algo como que pasa en Argentina. Claro, porque hablamos... Pero ahora encontraron acá el espacio, ¿no? Claro, hablamos en la presentación de la programación, que fue en la Sala Lugones del Teatro San Martín, hablamos de esto con otros colegas, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Cómo le explicás a alguien que viene de otro país? Mira, este lugar hace 2 años era el lugar que tachábamos porque el nacional y popular era el Festival de Mar del Plata y ahora es el lugar del encuentro, o sea, hace 2 años, no es que fue hace 20 años atrás. Es muy raro y muy difícil de explicar y para nosotros mismos de entender.
Sí. ¿Qué encontrábamos? O sea, ¿qué tipo de películas también? Un poco te preguntábamos fuera del aire, pero está bueno hablarlo. Esto de con el tema del recorte del Inca, si hay producciones nacionales del último año, si lo que se está proyectando es de años anteriores que todavía no se había estrenado. Bueno, hay un poco, todavía quedan películas producidas por el Inca, uno lo puede detectar viendo el logo del Instituto de Cine al comienzo de cada película, porque bueno, los procesos de producción empiezan a veces hasta 3 años antes, ¿no? Entonces, 3 años antes será la gestión anterior, todavía quedan algunas películas de esas características y otras no, otras más recientes, más hechas con sentido de urgencia, que son directamente películas hechas sin el apoyo del Inca, o sea, completamente independientes, como se puede decir. De hecho, la película de apertura, que se llama UPA, una primavera en Atenas, que bueno, ahora hablamos un poco si quieren de la peli, empieza con las manifestaciones en el Gomón, esa manifestación famosa que reprimió la policía, todo el sector audiovisual, manifestaciones que se dio frente al Instituto de Cine y demás, y bueno, y un poco cuenta en la trama, bueno, el destino de estos cineastas independientes a partir de esto, ¿no? UPA, que está en esta edición, hay una retrospectiva de las anteriores. Esta UPA es la 4. La primera fue del 2007, si no me equivoco, que se llama UPA, una película argentina, y era la película que cineastas independientes, son 3, Santiago Giral, Camila Toker y Tamay Garategui, que son cineastas independientes también, pero que se juntan y forman un trío de directores para hacer una suerte de parodia de por dónde anda el cine nacional. En 2007 era, bueno, vamos a hacer una película independiente y todos los conflictos, desde el ego de los directores, de las actrices, hasta los problemas para conseguir financiamiento, para siempre poder... hablando del cine, ¿no? Siempre hablando del mundo del cine. Era, claro, es una película autorreferencial, podemos decir, de todo este universo del cine independiente. Después hubo una UPA 2 que llamaba El Regreso, que era la película que decían, bueno, ahora es el momento del cine de género, y era este mismo trío de directores juntándose de nuevo para tratar de hacer una película de género, porque entendían que el cine independiente empezaba a jugar con las reglas del género. Sí. La tercera fue la pandemia, y ahí es interesante porque ahí ya no era, bueno, qué formato hacemos, sino cómo un evento extraordinario implosiona en el mundo del cine y modifica los modos de producción. Ellos estaban pensando en ir a filmar a Estados Unidos, los agarra la pandemia, uno lo agarra en el aeropuerto de acá, otro lo agarra en el aeropuerto de Estados Unidos, el otro está encerrado en la casa y no puede salir, y a través de Zoom empiezan a planear cómo hacer una película a través de la pandemia. Se llama UPA en pandemia, algo por el estilo, lado A y lado B, porque una es todo el problema de la pandemia a través del Zoom, y otra es cómo filmar una película a través del Zoom, que muchos directores han tratado de hacerlo y fue bastante complejo. Y bueno, y cuando parecía que la cosa estaba agotada, estalla el Inca, claro, estalla el Inca y medio como que obliga a la cuarta parte, y es un poco lo que pasa. Empieza con la crisis del Inca, las manifestaciones, la productora está endeudada porque no puede pagar los sueldos de la última producción que hizo, que ha pasado muchos productores esa circunstancia, ¿no? Sí. Que el Inca va sacando en cuotas el dinero de los subsidios, y cuando cortó esa vía, de repente vos tenés gente que trabajó a la que le tenés que pagar, como productor tenés que responder. El director está deprimido porque no consigue financiación en un festival de México, y la actriz principal está cancelada por sus declaraciones del gobierno. Entonces, bueno, juntos viajan a Atenas y buscan la coproducción de Noruega para poder financiar la película de esa manera. Y bueno, la película tiene esto, por supuesto, de la parodia, qué sé yo, pero bueno, esto de que habla es un poco la situación, el reflejo, arranca con el reflejo de la situación de coyuntura de la mayoría del cine independiente argentino. Así que bueno, más allá de ser obligada a verla si vas a la oficina, un poco la situación es una película divertida que además te está hablando exactamente de esto que pasa.
Y bueno, la película más, el Bafisi hace una retrospectiva de las películas anteriores. Entonces, si querés, podés ver las 4 UPA. Y si querés, podés ver solo esta. Tienes esa opción también. Y bueno, otras producciones, ¿no? Bueno, tiene lo nuevo de Albert Serra. Albert Serra es un director español, conocido en el ambiente de festivales, pero muy importante. Y tiene la última película que ha pasado por festivales internacionales, que se presentó acá. Así que, bueno, es como el caballito de batalla del festival. Películas argentinas importantes, está en competencia argentina La Virgen de la Tosquera, que es la película de Laura Casabé, que estuvo en el Festival de Berlín, y Tesis sobre la domesticación, que es una película que ganó el Festival de Chicago, que es una película basada en la novela de la artista y actriz trans Camila Sosa Villada, que ella misma protagoniza la versión cinematográfica y coescribe el guión junto al director. Y es una actriz trans que elige adoptar un chico y, o sea, al ser actriz tiene un pasar acomodada, está casada con un abogado, tiene un pasado, un modo de vida bastante acomodado, y a través de adoptar a un chico empieza todos los problemas sociales de discriminación y demás. Y bueno, la película es una película muy polémica, muy controversial, porque no termina de resolver el conflicto, sino que abre ventanas de todos los prejuicios de clase y en términos de género hacia las mujeres y hacia las personas trans, y bueno, hay desnudos, escenas de sexo tanto explícitas, es bastante polémica. El libro y la película también, ¿no? La película como pone en escena un poco todo ese universo de manera bastante trash. Y bueno, un poco lo que venían diciendo el director y la actriz en las declaraciones era, bueno, este cine, ¿dónde se va a ver después? Esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Porque estas películas se transmiten a través del Festival de la Física y de la posibilidad para poder visualizarlas a aquellos que quieran, pero ¿dónde la transmitimos después? ¿En qué salas hay? Porque ¿qué nos queda? Pasa claro, llegan a las salas o alguna plataforma de streaming para poder verlo. Todavía tenemos el Gomón, pero bueno, hay un gran interrogante con todo eso, ¿no? Pues está el Gomón, que no sabemos hasta cuándo va a funcionar, ojalá siga, pero siempre está ahí en la agenda del gobierno, cerrarlo, venderlo, etcétera. Y el Malva, pero el Malva lógicamente tiene una sala, no puede programar absolutamente todo lo que se hace, lo que se quisiera, y bueno, y se van cerrando los lugares de exhibición y difusión de las películas, y eso es un tema. La película esta tiene estreno el 1 de mayo, todavía es una película hecha por el Inca, de las últimas, digamos, y bueno, y no sabemos qué va a pasar en ese sentido, ¿no? El martes próximo a las 2 de la tarde yo voy a estar en una mesa de la Asociación de Cronistas Cinematográficos que justamente discute este tema, el cine independiente argentino en la era de las plataformas, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa un poco? Buen tema. Claro, ¿qué pasa un poco también con las películas y qué pasa con los cronistas? ¿Cómo los periodistas nos podemos situar o posicionar para defender estas cuestiones? Por un lado, ¿cómo hacen las películas para entrar en las plataformas? Va a estar Delfina Montecchia, que es una productora que es la que hizo abrió la posibilidad para que películas como el Jockey, la de Luis Ortega, estuviera en la plataforma Star, y con el apoyo de la plataforma Star. El aroma del pasto recién cortado, la de Celina Murga también. Entonces, bueno, un poco cómo es ese trabajo, ¿no? Porque bueno, la de Suar trabaja con las plataformas, es como que las plataformas, por el formato que manejan, tienen más el visto bueno para determinado tipo de producciones. Pero ¿qué pasa cuando son producciones independientes? O como esta que estoy hablando. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Van a Movie compra cualquier película independiente, o solo algunas, o las que elige, o solo los grandes directores? ¿Cómo es ese trabajo con la plataforma? Y si las pone en la plataforma, después los periodistas, ¿cómo podemos hacer para
que la gente las encuentre. Por el otro día en Netflix, casi sin darme cuenta, encuentro que la última de Almodóvar, que se estrenó ganó Venecia el año pasado, apareció y no hubo ninguna promoción, no te aparece en el carretel, está como escondida. Y yo digo, si la de Almodóvar está escondida, ¿qué pasa con las películas argentinas independientes que pueden llegar a estar? Mira, porque ahí a uno, al que mira siempre las películas de Almodóvar, le apareció, por esto del algoritmo. Pero ustedes, lo decías vos, a los cronistas, ¿de qué manera te llega para promocionar cuáles son las que empiezan? A veces aparece la nota de esta la van a dar de baja como para anunciarte. Claro. Tenés poquito tiempo para verla. Aquellos que están visualizando radioconaguante.com.ar pueden ver ahí el flyer de esta propuesta del martes, ¿no? El martes que viene en el Centro Cultural San Martín a las 2 de la tarde, actividad totalmente gratuita. Bien, no hay que sacar turno, nada, puedo entrar, llego ahí, ingreso. Claro, sí, hasta llenar la capacidad de la sala, que es una sala amplia, no hay ningún problema, vas y participás y concurrís. Bueno, va a haber también una agente de prensa que se dedica a distribuir cine argentino. Un poco para que cuente esto que también estamos viendo nosotros, que ya hace un par de años, diría yo, los grandes medios no hablan de cine argentino independiente. O sea, lo que va al Gomón, salvo alguna cosa en particular, no sale nota en los medios. A ver, ahí también con las plataformas se generó una situación. Antes era un poco más claro el trabajo. Sí. Vos tenías que cubrir los estrenos que se estrenaban el jueves, que eran una cantidad entre 5 y 10 más o menos, ¿no? Sí. Se suman las plataformas no estrenan los jueves. ¿Estrenan cuándo? A veces estrenan el viernes, a veces estrenan el miércoles, a veces estrenan el martes. No tienen un día fijo de estreno. Exacto. Y de todo eso que estrenan, se te suman, hay semanas 3 y hay semanas que son 10. Entonces, bueno, no podés cubrir todo por una situación lógica, de espacio, de tiempos, de trabajo. ¿A qué le das prioridad? En todo ese universo, ¿no? Distinguís eso que importante, que consideras importante, que está escondido. Te dice el medio, te dice, bueno, otra. Aquel que trabaja en un medio grande, ¿cómo convence al editor de lo que es importante que se visibilice? Por más que no tenga que salga en 400 salas como, no sé, Minecraft. ¿Por qué tengo que hablar de esta película? Sería porque esta película es importante que se conozca, que se sepa que está estrenada, que la gente la vaya a ver, ¿no? Bueno, y todo eso es algo que también está en constante cambio y en discusión, que también está bueno hablarlo, reflexionarlo y que hay que ver qué pasa de ahora en más. ¿Esta situación pasa en otros países también con sus producciones de cine y con las producciones también que van directo a las plataformas? Yo creo que sí. De hecho, últimamente, incluso de Estados Unidos, nos han contactado mucho porque, ¿qué pasa? Desde Escribiendo Cine tenemos como un principio editorial de darle importancia al cine independiente. Entonces, claro, lógicamente el que hace la película independiente quiere estar en La Nación, en Clarín, en Página 12, cuando les empiezan a cerrar las puertas, caen en Escribiendo Cine. Todos. Entonces, hola, ¿qué tal? Claro, cuando ven, bueno, esto nos pueden llevar, y claro, y publicar, es un sitio calificado en Rotten Tomatoes, que es como la grilla, digamos, internacional. Entonces empieza a hacer como el embudo, ¿no? Y bueno, incluso te digo, de Estados Unidos están empezando a tener ellos mismos el mismo problema, ¿no? Bueno, hay como, empiezan a aparecer en Estados Unidos plataformas como Tubi, que son plataformas más marginales, menos conocidas que empiezan, dan lugar a este tipo de películas. Exacto. Bueno, y tal vez ese sea un camino, la plataforma marginal, ¿no? Y bueno, y tal vez, no sé, tal vez no sé, eso está en constante cambio y hay que ver qué pasa, cómo se implementa, cómo resulta. Ahora, esto pasa cuando tenés una gran cantidad de películas. Bueno, el Bafisi no sé cuántas películas tiene para presentar la cantidad. Y este año también, más que el año anterior. Más que el año, pero sí, que eran 300. Antes, o no es necesario ahí en este caso el Estado y el Inca que participe como producción para poder llevar a cabo una película.
¿Vos me decís para que estén en el Bafisi? ¿Para que estén en el Bafisi o para que se pueda llevar a cabo una película? Porque son un montón de películas las que... Sí, hay muchas que te digo que se produjeron por el Inca hace un tiempo y quedaron ahí como boyando por algún motivo, porque le faltaba terminarse de editar, corrección de color, efectos de sonido y lo demás. Entonces se les cortó el dinero en la postproducción y bueno, buscaron de terminarlo como sea y aparecen esas películas. El Bafisi recibe un montón de cantidad de películas argentinas e internacionales. Y bueno, y después le tiene que dar el lugar dentro de la grilla que ellos tienen, que son 3 competencias: Argentina, internacional, vanguardia y género, y después tienen sección panorama, sección nuevos autores, etcétera, donde van ubicando las películas. Y eso, a ver, si bien es muy amplio y puede llegar a 300 películas, hay veces 400, pero es un número determinado. Si se anotan 1200, hay películas que quedan afuera. Y bueno, y esas que quedan afuera, a veces van a otros festivales, hay veces, bueno, hay todo un movimiento ahí que pasa. Todavía hay películas. No sabemos cuánto tiempo más. Se decía el año pasado que a mitad de este año se va a empezar a notar la sequía fuertemente. Así que bueno, ahí bueno, veremos cómo esto se recausa. Es cierto, por momentos, por una cosa u otra, había como una gran producción, ¿no? Pero bueno, antes también está todavía Cinear y Cinear Play, que ahora pasó a la órbita de Adorni. No sabemos qué destino va a tener eso, con qué finalidad. Entonces, también a veces Cinear era el canal de difusión de documentales chiquitos, por ejemplo, ¿no? Que era más lógico que cierto documental, ¿no? En un momento se pensó, bueno, si no entra todo en el gomón, bueno, que pase por Cinear, ¿no? Bueno, en un momento se habló de eso. Tampoco, ahora no se sabe qué va a pasar con eso tampoco. Entonces, bueno, hay que ver cómo se reconfigura todo eso y bueno, y qué se puede hacer para apoyarlo. Sí, esperemos que no se empiece a reemplazar con películas internacionales más que nacionales. Lo que es verdad y lo que es irrefutable, porque es un dato, que las películas reconocidas en los festivales europeos, de todo el mundo, pero sobre todo los europeos, que son los más importantes, son películas independientes. Las películas argentinas son la de Luis Ortega, la de Celina Murga, son ese tipo de... así se me fue el título de la película que hizo Cecilia Tan, bueno, no importa, que estuvo en San Sebastián, quería decir. Bueno, son películas independientes, no son las películas las mainstream, por lo que fuera, ¿no? Es así. ¿La novia del desierto? No. Esa es la primera. La segunda que hicieron, algo del hijo, La llegada del hijo, ahí está, La llegada del hijo se llama. La llegada del hijo, que estuvo en San Sebastián, estuvo en el Festival de Mar del Plata el año pasado. Bueno, todavía no tiene fecha de estreno, pero son películas de corte independiente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esas son las películas que encuentran problemas con todo este panorama actual. Totalmente. Estamos con Emiliano Basile, miembro de la Asociación de Cronistas Cinematográficos Argentinos, por el encuentro con respecto a Bafisi, que arrancó del 1 de abril hasta el 13 de abril, y toda esta programación de tantas películas que podés visualizar y encontrar, o por ejemplo también podés ir el martes a la charla que va a dar Emiliano con respecto a esto, ¿no? De las plataformas también, qué lugar se le puede dar o no a estas películas. Claro, porque después, bueno, lo que les decía, aparece ese otro, si vos lográs que la plataforma coproduzca o compre una vez terminada tu película y la ponga en el catálogo, ¿cómo la encontrás? Claro. ¿No? ¿Con qué lupa la tenés que buscar para hallarla? ¿No? ¿O a dónde recurrís para enterarte de que está la película? Bueno, eso es un poco el juego de todo esto. Algo lindo para contar, ¿no? Hay un documental que se llama Una noche en Palladium. Palladium era un centro, un espacio cultural, una usina, le gustaba decir, de los años 80, así como era el Paracultural o Cemento en su momento, donde tocaban bandas, donde había artistas performance, etcétera. Que bueno, cuenta la historia de todo lo que fue y lo que significó para la cultura ese espacio en la década del 80, que se cerró, que ahora hay un Hotel Meliá, que estaba ahí en Paraguay y Reconquista, el lugar,
Y anoche, y yo estuve, se hizo el C Espacio de Arte que está en Chacarita, se reconstruyó por una noche el Palladium, se llamaba Palladium Dance, se proyectó el documental y después se invitó a toda la gente que asistía en los 80, la que sigue con vida, por supuesto, y toda música de los 80, y fue como un momento muy lindo de revivir. Yo en un momento estoy vintage, total. En un momento estaba como arriba de la pista, yo veía la pista de baile de arriba, y yo digo, son todos canosos, somos todos canosos. Hacete cargo, Milena. Claro. En los 80 seguramente no era así, pensaba. Teníamos todos melenas. Tal cual. Y bueno, hay mucha gente de la cultura. Willy Lemos, que era el artista que se travestía en aquel entonces y era el que recibía al público, estaba Lalo Mir, que era el que presentaba las bandas y los shows. Ahí tocó Redondo de Ricota, tocó Soda Stereo, tocó Charlie, años 80, ¿no? Claro, o sea, estaba a ese nivel de lugar y de espacio. Tocó una banda después donde hicieron los clásicos del cine argentino, de la música argentina de aquel entonces, del rock argentino. Así que bueno, nada, fue un momento muy lindo. Estaba, no sé, desde Alfa hasta de Gran Están todos lados, muchachos. Claro, hasta no sé, Nancy en los 80 estaba también Alfa ahí. Seguramente. Pipo Chipolati, bueno, fue muy lindo por eso, ¿no? Así que bueno, todavía esas cosas están buenas y por ahí está bueno pensar eso, ¿no? Como tal vez para ese documental, más que vaya perdido en el gomón, o además que vaya dentro de la grilla tan compleja y tan amplia del gomón, está bueno ese tipo de proyecciones porque es para el público específico que puede apreciarlo. Y que bueno, después está el evento de la fiesta y del encuentro y eso también no es solo una película simplemente proyectada. Exacto, es una película con el público que específico y bueno, tiene también su encanto y su lugar de encuentro. Muy bien, Emiliano, entonces, del 1 al 13 de abril, el Bafisi, estamos en la 26ª edición, aquellos que quieran ir. Son varios los lugares para las salas que presenta el Bafisi. Son varias las salas, si querés acá te las digo todas porque están varias están aquí. Como algunas son en teatro, ¿no? Teatro Alvear, que vieron que hace no mucho se recuperó esa sala. Bueno, ahora se está utilizando como cine para la edición del festival. El Teatro San Martín, que esto implica la Sala Lugones, y el Centro Cultural, que está a la vuelta, sobre Sarmiento y Paraná, que ahí son 3 salas. Cinépolis Plaza Jusey, que es el Cinépolis que está ahí en Avenida Córdoba. Exacto, Avenida Córdoba. Tenemos el Cine Arte Cacodelfia, que es el que está en el subsuelo de ahí frente al Obelisco, ¿no? Entrando por la Valle, que es una pequeña diagonal peatonal. Bueno, ahí es la entrada, como una especie de galería, y bajando una escalera ya tenés el Cine Arte Cacodelfia, que son 2 salas, el Gomón, por supuesto, y el Museo del Cine allá en La Boca, también casi siempre pasando algo específico como rescates o algo por el estilo en film. ¿Qué está dentro de la usina? Al lado de la usina del arte. Está bueno lo que comentás porque casi que no te das cuenta. Y por ahí se mandan a la usina. Si no vas buscando específicamente el Museo del Cine, no te das cuenta porque vos, claro, la usina es lo ves desde la esquina y el museo es una puertita chiquitita que dice Museo del Cine, pero como que casi que pasa desapercibido. Así que bueno, está ahí sobre la calle de Cafarena. Bien, Emiliano, siempre hacemos a los entrevistados un ping-pong viajero aquí en Bienvenidos a Bordo. Sabemos que vos has viajado mucho por el tema del cine. Ha venido también a contar otros tipos de anécdotas. Así que te animás al ping-pong viajero, que nunca te lo hicimos. Bueno, dale. Señor operador, por favor. Este es el Ping Pong Viajero. Y en el Ping Pong Viajero el día de hoy se encuentra Emiliano Basile, periodista especializado en cine. Y la primera pregunta del Ping Pong Viajero es: ¿qué elegís, playa, montaña o ciudad? Ciudad. ¿Lo pensó
lo determinó y dijo ciudad. Que tenga un espacio de cine, ¿no? Espacio cultural, sí, historia, sí, me gusta todo eso. Lo otro también, pero si tengo que elegir, bien. ¿Qué elegís? ¿Ventanilla o pasillo? Pasillo. Puedo estirar las piernas. Bien. La tercera es vuelo directo o con escalas. Vuelo directo. Prefiero. De una. ¿Un buen libro o una lista de música con temas preferidos? Está buena la pregunta y me cuesta decidirlo. Creo que voy por la lista de música. ¿Qué podemos encontrar en esa lista de música? Música de los 90, absolutamente. Rock, underground de los 90. Muy bien. No Doubt, Garbage. Más inglés, más todo en sí, inglés. Sí, un poco de todo. Sí. Podría ser otras cosas también, pero sí, tengo que elegir, vamos por ahí. Bien. ¿Mochila, valija o equipaje de mano? Mochila, valija o equipaje de mano. El que lo subís al avión, ¿cómo se llama? Con las rueditas. El equipaje de mano. El carrión, el equipaje de mano. Muy bien. Si es en auto, ¿como piloto o como copiloto? Como copiloto. Atrás, sentado atrás, como Miss Daisy. Ni siquiera haciendo mate, ¿no? Ni siquiera puede dejar, no andes con piloto de atrás. Es la primera vez que nos responde de esta manera, muy bueno. ¿El viaje es de día o de noche? De día. Bien. ¿Destino conocido que más te sorprendió y por qué? O sea, a nivel nacional o internacional. Ok. Ushuaia, me gustó mucho. ¿Y por qué? Porque es muy diferente al resto de Argentina, es la geografía, el clima, visualmente. Es chiquito, la ciudad la recorres caminando, a la vez esto es muy pintoresco y es como una rareza, vos lo ves en el mapa y es como rarísimo que haya una ciudad ahí cuando tenés kilómetros y montañas que atravesar para llegar a la ciudad siguiente. Es como raro una población con esas características que tiene ahora, lógicamente, en ese lugar del mundo. ¿En qué época del año fuiste? Fui en verano. O sea, que además días largos como para... Eran días largos, sí. Y bueno, y el clima, si bien hacía frío, era ameno para andar por la calle. Un destino pendiente a conocer y por qué. Bien, La Rioja. Mira. La Rioja. ¿Y por qué? ¿Se puede saber? Y porque me llama mucho la atención... nada, te digo, desde el color de la tierra hasta el paisaje, hasta el lugar de la Argentina en donde se encuentra, lo tengo ahí pendiente que debería ir, como debería ir a las Islas Griegas, como debería ir a, qué sé yo, a Nueva York también algún día. Muy bien. Y la última. Objeto que llevas a todos los viajes que no sea el celular. Alicate. Me tengo que cortar las uñas. Me encanta la respuesta. Original, Llegamos esto hasta quiere el decir que es un no. viaje más largo, porque si va 2-3 días No nomás. sé, qué sé yo, papá también. Está bien, así que perfecto. Siempre aquí ven cortita las uñas. Siempre hay que llevarlo. Si se te encarna un pellejo, estás sufriendo todo el viaje por el pellejo. Te cortás y ya está. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, ¿aprobado el Pemón Viajero? Por supuesto. Aquí pasó Emiliano Basile, el Pemón Viajero, así que te agradecemos, Emi, por acercarte aquí al estudio de Radio Con Aguante, por contarnos un poco con respecto a esta edición del Bafisi particular, ¿no? Porque, como bien dijo al principio, antes que era como lo contrario y ahora se está acercando un poco más a lo amigable, por así decirlo, ¿no? Debido a otras cuestiones. Totalmente. Sí, el espacio en la ciudad de Buenos Aires, que hoy en día la cultura siente un poco el sector audiovisual, pero la cultura en general, ese acoso violento en muchos momentos del gobierno y bueno, juntarse, encontrarse con el otro es una manera de resistir con una alegría también. Bien, muchas gracias, Emiliano, por acercarte aquí. Continuamos en Bienvenidos a Bordo 13:45 con un temita musical y hay mucho más aquí en el programa. El mundo te espera y con Europa Mundo tienes más de 2000 opciones para explorarlo. Descubre Europa, Asia, América y mucho más con circuitos diseñados para vivir cada destino de forma auténtica.
con salidas 100% garantizadas y la máxima flexibilidad. Tú decides cómo y cuándo disfrutar tu viaje. No postergues tu próxima aventura. Reserva hoy mismo y empieza a soñar con tu próximo destino. Consulta con tu operador representante o entra a www.europamundo.com. De tapas, llega la cuarta edición gastronómica del Tapeando. Elegís entre diversas rutas por las regiones de España y compras un pase que te habilitará a probar las propuestas de 3 restaurantes. Vas a viajar con el paladar de los sabores de la auténtica gastronomía ibérica. Podés votar por tu tapa favorita y participar del sorteo de un viaje a ese país europeo. Hasta el domingo 13 en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. Nueva edición de Bioferia, una feria en la que vas a encontrar stand de emprendedores y pymes de triple impacto y marcas que apuestan por un modelo más sustentable. A su vez podrás sumarte a charlas, talleres y paneles con expertos. Habrá patio gastronómico y actividades para reconectar con la naturaleza, incorporar nuevos hábitos y vivir momentos inolvidables. Hoy y mañana en el Hipódromo de Palermo, Avenida del Libertador 4001, Palermo. La Feria Francesa de Lucullus llega a la primera feria francesa del 2025, más de 30 stands para hacerte viajar a través de su gastronomía, desde boulangeries tradicionales hasta queserías, chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad. Además, vas a poder disfrutar de masterclasses con la mejor chef y escuchar música en vivo. Hoy y mañana de 10 a 18 horas en Plaza Francia, Avenida del Libertador 1400 en Palermo. Cocinamos por Bahía. Más de 40 cocineros y cocineras convertirán a la gastronomía en un acto de acción solidaria impulsado por la cocinera Juli Caruso para colaborar con la reconstrucción de Bahía Blanca. Podés comprar tu pase anticipado, bebida, plato principal y postre, o adquirir vouchers dentro del predio. La entrada es un artículo de limpieza. Mañana domingo 6 de 12 a 18 horas en el abierto, Avenida Triunvirato 6385 Saavedra. Más información en www.turismo.buenosaires.gov.ar. Gira a la derecha en Avenida, gira a la izquierda en Santa Fe, gira a la derecha con... Bienvenidos a bordo. Has llegado a tu destino. No te pierdas. Buenas noches, bienvenidos a este programa. Es un honor presentarles a Morat, Camilo. Qué ganas tengo de acercarme de más y ver lo que pasa. Decirte lo que nunca he sido capaz, caerte a tu casa. Tú estás con alguien más y yo contando mis dudas, pero la realidad nunca había sido tan dura. Verte feliz me tortura.
cintura, te juro, no ayuda. Porque me toca a mí tener que tragarte y te quiero, fingir que estoy hecho de acero. Siempre, siempre que te veo llegar con alguien más. Porque me toca a mí vivir disfrazado de amigo. Si yo quiero todo contigo, siempre, siempre. No pienso quererte a la mitad. Mira que en cualquier momento voy a dar el primer paso. Y si el corazón te rompen, yo recojo los pedazos. No sé disimular, pero por ti me obligo. Ser solo tu amigo ya casi es castigo. Nada que decir, ya no hay vuelta atrás. Yo pensando en ti, tú con alguien más. Perdona si nuestra amistad se llega a joder. Que el beso que nos demos Momento low cost. Y ya estamos en comunicación con nuestra compañera Naila Latkovich. ¿Qué tal, Nay? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buen mediodía. Buen mediodía, Nay. Venís con un destino más para el calorcito, porque hoy no está para meterse al mar. Hoy, la verdad que no, cambió la temperatura, pero les digo que hasta hace unos días hizo muchísimo calor y la verdad es que estaba para estar todo el día en la playa, a pesar de los pronósticos y que ya estábamos en otoño. Estamos hablando de Atlántida en Uruguay. Sí, estamos hablando de un destino que quizás no es tan conocido por los argentinos. La realidad es que uno siempre que nombra Uruguay, por ahí es más Colonia o Montevideo para una escapada o directamente Punta del Este. Y esta, la verdad es que es una ciudad que nos queda más cerca a nosotros, pero la realidad es que hoy por hoy, con el tema del cambio, a nosotros nos desfavorece. Así que la verdad es que como cierre de esta temporada, lo que podemos decir es que viajaron muchísimo menos los argentinos hacia Uruguay, que la verdad es que ellos lo que mayormente esperan es que nosotros los argentinos vayamos para allá, y la realidad es que con respecto al cambio, no importa si lo hagas con qué tipo de dólar, con tarjeta, o sea, por más que hagas lo que hagas, digamos, en las cuentas o en las formas de pago, bueno, la verdad es que hoy por hoy no está siendo conveniente, y ellos mismos también. Ay, Naila, se te cortó un poquito. Estamos hablando de Atlántida. Está a 45 kilómetros de Montevideo, que es la capital de Uruguay, obviamente, y a menos de 30 kilómetros del aeropuerto internacional Carrasco. Sí, Atlántida está en el lugar de Canelones, pertenece a Canelones, allí en Uruguay. Y es como bien dice ella, es reconocido, pero no es tan turístico y explotado como puede ser Punta del Este o Colonia o Montevideo. Bueno, aquellos que nos están visualizando en www.radioconaguante.com.ar, también estamos pasando algunas imágenes que nos compartió nuestra compañera ahí de la playa, y que ella, como nos decía, ¿no? Fue hace unos días que todavía había calorcito para meterse al mar. Pero tuve la posibilidad de conocer Atlántida de paso, así que lo comentó, y la verdad es un lugar tranquilo y agradable, como bien dice Naila. Naila, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, chicos. Hablaste de los precios y se cortó todo, ¿no? Y le dijiste, no es conveniente. Y me cortaron la llamada, me censuraron. No, la realidad sí, como decía Clau, es un lugar súper tranquilo. Por supuesto uno fue fuera de temporada, pero lo mismo, ellos nos decían que igualmente ellos, que son lugares que realmente se vive el turismo, porque no hay otra cosa en estas ciudades. Son ciudades muy pequeñas, que tienen algunos comercios, pero son muy parecidas a la costa nuestra, a diferencia de Mar del Plata, ¿no? Que es una ciudad que sabemos que está todo el año, que todo el año tiene todo abierto, y por ahí la parte más cerquita acá de la costa nuestra, sabemos que lo que no es temporada, las cosas se cierran, ¿no? Ya sea un parque de juegos, un restaurante, hasta una panadería, bueno, todo eso. Esta ciudad lo mismo, se va cerrando. Y con respecto a los precios, decíamos, todo a nosotros nos sale más caro, les decía, no importa de qué forma lo hayamos pagado. Nosotros la verdad es que cocinamos bastante, Ahí la perdimos nuevamente, Naila. No nos dejamos hablar del tema económico allí a Naila, Bueno, pero hay censura ahí, ¿no, Milano? Qué pena. ¿Conocés Atlántida, Milano? Atlántida no. Pero sí estuve en Colonia ahora en febrero, y es verdad lo de los precios, es cierto.
Sí, porque muchos de los argentinos fueron para el lado de Brasil o Chile, por ejemplo, como Sí, países cercanos. donde el cambio te favorecía un poco. Pero sí, en Uruguay, con suerte está igual. Más barato sí no lo vas a encontrar, es verdad. Bueno, ella estaba diciendo, entonces también que me imagino que el alojamiento que optó Naila fue o alguna cabaña o algún departamento, porque decía esto de la posibilidad de cocinar, ¿no? Que ahí también te permite ahorrar un poco, el no tener también que salir todos los días a comer afuera. Totalmente. Bien, si no, lo dejamos para el sábado que viene. Ahí está conectada nuevamente nuestra coequiper Naila Lalkovich, hablando un poco de Atlántida allí en Canelones, Bueno, Uruguay. cocinó. ¿Qué le parecieron los precios del supermercado entonces, Nay? Bueno, decía que para que se den una idea de todo en general es como un poquito más. O sea, no llega a ser el doble, como para que se den una idea, pero no sé, por ejemplo, todo era como 1.000 pesos más, 2.000 pesos más. Después lo que era la compra diaria, tanto verdulería, bueno, carnicería me sorprendió muchísimo, que son carnicerías boutique. Yo esperaba encontrarme al carnicero como del barrio. encontramos nosotros acá en el barrio, y no, era de camisa el carnicero y tenía todo envasado al vacío, todo la mayoría era importado, tanto pollo como carne, las milanesas como en una bandeja. Esto me va a salir, me va a doler en el alma, unas milanesas de pollo. Y bueno, como para que se den una idea, 2 kilos de milanesa, que sería como lo que más o menos estamos comprando acá, allá está entre 12.000 y 13.000 pesos. ¿Pesos uruguayos o argentinos? Argentinos. Ok, sí, No sé más elevado. cuánto está acá. Un poquito menos estar acá, ¿no? 9, 8, más o menos. Sí, por ahí más o menos. Y todo, claro, bueno, eso me sorprendió y después había así muchas cafeterías que tenían la opción de merienda libre, lo cual para nosotros igual era caro porque en el cambio era caro por más que tengas merienda libre. Pero los restaurantes, por ejemplo, los platos para lo que era cena con bebida y postre, más o menos está entre 20.000 y 30.000 pesos por persona, que hay restaurantes acá de ese precio, no es que no hay, tenemos opciones más económicas, pero hasta el promedio era eso. Y después, la verdad es que es una ciudad muy tranquila, tiene sus arenas blancas, las playas son hermosas, tiene como todas las costas de Uruguay, muy parecida a Punta del Este, porque tiene la Playa Brava y la Playa Mansa. Entonces, en una es más para los surfistas y es donde podemos tener el sol todo el día, y después si nos queremos ir a ver el atardecer, podemos ir a la Mansa, que está súper plana, es como una playa más familiar, el agua es re tranquila, la otra es peligrosa, o sea, uno tiene que tener cuidado porque la verdad es que en un momento uno piensa, bueno, voy a terminar en cualquier lado, porque realmente es brava la playa, y la verdad muy tranquilo, les da muchísima vegetación y muchas casas de fin de semana. Veíamos que no. Eso te iba a preguntar, Nay, si por ahí el fin de semana viste más movimiento que los días de semana que estuviste. Claro, por ejemplo, el día viernes hubo muchos lugares o cafeterías o restaurantes que abrieron, y después buscándolos en redes sociales también abrían viernes, sábado y domingo, teniendo en cuenta que de Atlántida a Montevideo tenemos menos de una hora, entre 45 minutos y una hora según el tránsito. Entonces la verdad es que para ellos, para los que viven en Montevideo, e incluso mucha gente va a trabajar, ¿no es cierto? Está a una hora de distancia, pasaban los colectivos por adentro, y uno, si no tiene auto, también puede ir con un colectivo, un transporte público, desde la ciudad de Montevideo a conocer esta playa, que es una de las primeras playas donde ya tenemos mar, porque si nos quedamos ahí en Montevideo todavía tenemos el río. Exactamente. Y después, claro, y en Atlántida ya tenemos lo que es el mar. Perfecto, entonces para aquellos que quieran conocer, si van desde Montevideo, hay transporte público, si no seguramente van a la ruta encontrar integral número 11 la que te lleva para Atlántida, así que un lugar recomendable entonces. Recomendado. Por último dato, ya sé que estamos fuera de horario, pero con respecto al precio de cómo llegar o viaje, el mismo precio que nos sale el barco, para no decir la marca, para una persona, bueno, con menos de un tanque lleno llegamos 5 personas. Así que hay muchísima diferencia para ir en auto. Hoy está mucho más económico ir así que en barco. Pasando por Entre Ríos, decís vos. Claro. Bien. ¿Y en tiempo cuánto fue el viaje en auto? En auto 8 horas.
Está bien, sí, pues, más o menos para ir a Y cualquier 5 otro horas más o destino menos para- de nuestro país, más o menos. Entre 4 y por 5 horas para cruzar, que imagino, y después, bueno, las otras allá. bajar desde... Y las rutas allá no hay nadie, chicos, sinceramente, las rutas están todas en buen estado, solamente hay que cargar un peaje previamente porque todo es telepeaje, entonces hay que cargar un telepeaje con plata antes de ir porque si no quedás ahí y no hay nadie para que te abra el peaje y pagar el efectivo. Eso es importantísimo. Buen dato, buen dato. Bueno, Nay, nos tenemos que ir, así que te mandamos un beso grande acá y esperemos poder contar con vos prontamente aquí en el estudio. Gracias, chicos, buen fin de semana. Ahí pasó Naila Lalkovich con Atlántida, un destino para conocer también allí en Sí, Uruguay. y buen dato, ¿no? El tema del combustible con el pasaje En comparación. en sí. comparación, sí, sí. Nos vamos. Nos retiramos. ¿Próximo sábado dónde? Próximo sábado a las 12 horas vamos a salir al aire, pero me parece que no vamos a estar en este estudio, así que estén atentos a las redes sociales. Bueno, hasta el próximo sábado. Chau.